Bien, ya estamos aquí. Gracias, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, todo en orden. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Daniela, qué gusto. Y Arnoldo, como siempre. Yo no le di gusto, ¿viste? Sí, veo. Bueno. Daniela Pastrana, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio, Arnoldo y Arturo? Qué gusto estar conversando con ustedes siempre. Bueno, pues bienvenidos los tres, bienvenidos. Gracias por estar en este martes 16 de julio. Tenemos muchos temas para ir platicando, pero tengo para empezar, si me permiten, un videíto del presidente de la República, pues hablando de la continuidad de los titulares del Seguro Social, de la COFEPRIS y una subsecretaría de Salud. Escuchemos, por favor, este video y sus comentarios, por favor. Por eso, qué bien que se eligió a quien va a dar continuidad a la transformación, que es una mujer extraordinaria, honesta, sensible. Es muy probable que los que están aquí, los tres, continúen. Digo, porque son los tres de lo mejor. ¿Mande? ¿La presidenta electa? No, yo no hablo de eso. ¿Tú qué nivel académico tienes? Doctorado en salud pública. Doctorado en salud pública. ¿No? ¿Soy? Maestro en Derecho. Maestría en Derecho. ¿Y tú, Alejandro? Soy especialista en medicina interna y maestro de salud pública. ¿Dónde lo vas a agarrar, como dirían en el pueblo? Entonces, ahí te encargamos. Sí, te encargamos. Ya me voy porque si no van a... Daniela Pastrana, ¿qué opinas de esto? ¿Es una especie de ir presentando ya futuros funcionarios aprobados por la doctora Sheinbaum? ¿Es una forma poco ortodoxa de irlos presentando? ¿Le correspondería a la propia presidenta electa? ¿Qué opinas, Daniela? Sí, pues sí, es una cosa extraña, ¿no? La forma en la que se nos anunció que esos funcionarios se van a quedar en la administración, sobre todo cuando estamos viendo que ha habido como tanto cuidado en ir presentando quiénes sí, quiénes no. No deja de ser extraño, Julio, este anuncio. Fíjate que no lo había visto y sí llama la atención. A mí lo que me parece de esta parte específicamente de salud, que creo que es importante mencionarla, yo pues finalmente celebro que se haya dado este aviso y que por lo menos en el área de salud haya continuidad. Creo que el trabajo que se inició de modificar estas relaciones tan terribles y tan perversas que había de la iniciativa, o sea, de grupos de la iniciativa privada, como cooptando las áreas de salud, pues hicieron muchísimo daño y lo vimos claramente en la pandemia. Entonces, creo que el trabajo que se ha hecho con el tema de el IMSS Bienestar, el trabajo de limpieza en COFEPRIS, que estaba con un enorme problema de corrupción, y creo que Schwartz ha hecho muy buen trabajo ahí, con la relación, por ejemplo, de los genéricos, pues había ahí muchas perversiones en la distribución de medicamentos. Entonces creo que el trabajo que se inició y que falta mucho, no vamos a estar como en Dinamarca en diciembre ni todavía cerca, pero creo que es importante. Y bueno, Ruy López Ridaura es del equipo del ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, muy cercanos, muy, pues como con esta misma lógica que tenía ese equipo, que creo que también hizo un trabajo importante, muy importante, sobre todo muy didáctico. Yo recuerdo mucho a López Ridaura así como muy didáctico, explicándonos muy puntualmente lo que significaba el exceso de mortalidad en las conferencias. O sea, yo creo que es
que es una buena noticia al final, que ellos se queden. De una forma presentada muy peculiarmente, pero al final creo que lo importante es que haya continuidad en esa área, porque pues no teníamos claridad tampoco, ¿no? O sea, sabíamos quién era el nombramiento del secretario, del nuevo secretario, pero no si se estaba planteando mantener la continuidad en esta área que es estratégica. O sea, el tema de la salud, si algo nos mostró la pandemia es que es estratégico que la salud, recuperar la salud pública. Y creo que en ese camino vamos. Gracias, Daniela. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas tanto de la posibilidad de continuidad de estos funcionarios como de la forma en la cual el presidente de la República anuncia la posibilidad? Dice, es probable que continúen. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, en cuanto a la continuidad, me parece que no tendría mayor reflexión, porque creo que el electorado votó por un proyecto de continuidad y en ese sentido, pues es anticipable, inclusive con los perfiles de primer nivel, que las participaciones de algunos personajes o de algunas personalidades pues se repetirán en el siguiente sexenio. Yo creo que el mensaje del presidente López Obrador tiene un componente político y un fondo que para mí pues no es transparente, no es algo que pueda yo advertir, pero hay un fondo natural, especialmente en un político tan experimentado y además un presidente que pues ya maduró su estilo de gobernar en generar una serie de especulaciones o de comentarios o de rumoreos para algo que ya no le corresponde, que ya no le toca. O sea, él podrá decir, bueno, yo los estaba felicitando o estaba anticipando como una posibilidad, no estaba dando una línea, pero bueno, cualquiera que lee y que sabe mínimamente interpretar señales políticas sabe que ahí hay un fondo. Entonces, sin entrar más a la especulación, yo pensaría que tendríamos que estar atentos para ver hacia dónde se encaminan las decisiones que tome la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respecto y en particular al tema de salud y cómo integrará los equipos de trabajo, y naturalmente intentar saber qué era lo que estaba o qué es lo que está en juego como para incurrir en un acto de esta naturaleza. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre la continuidad de los funcionarios y la forma política de presentación o insinuación o sugerencia que se ha dado hoy, Arnoldo. Si en 6 años no nos hemos acostumbrado a que Andrés Manuel López Obrador es el rey de la heterodoxia política y que es capaz de toda clase de jugadas, de sacar races bajo la manga, pues ya no entenderíamos esto, ¿no? Pero bueno, me parece que le parecen buenos colaboradores y quisiera que siguieran. Si lo hubiese hablado con Claudia y fuese un hecho, yo creo que no los lanzaría así como lo hizo hoy. Probablemente haya tironeos con la llegada de un nuevo secretario de salud, que tiene una historia diferente a la que tuvo el actual. Y bueno, pues AMLO está en su derecho de hacer política incluso frente a su sucesora, y su sucesora de hacerla frente a él. Vamos a esperarnos a ver qué pasa, pero me parece muy interesante, por ejemplo, que le tomara la palabra en 2 casos y no en uno, que fuera un 2-1, porque creo que Zoe Robledo trae muchos problemas en el IMSS. En cambio, los otros 2 parecen funcionarios que no han dado lugar a mayores señalamientos, que han cumplido su trabajo, como bien señaló Daniela de COFEPRIS. Entonces, veamos qué pasa, pero qué bueno que estas jugadas estén sobre la mesa y qué bueno que las veamos y que sea posible criticarlas y que salgan en los medios. También la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta electa, tiene que lidiar con ese estilo. Además, creo que no le sorprenderá, pues ha trabajado con él muchísimos años, cerca de él, lo debe conocer bien y debe tenerlo medido, y si ocurren cosas inesperadas, pues parte de su nueva asignatura entregada por muchos millones de votos es que
le entienda esto y salga adelante de cualquier tipo de acechanzas, esas y otras, y a lo mejor algunas que no estarán sobre la mesa, ¿no? Bien, Arnoldo, hablando de acechanzas y de enigmas y mil cosas más, Daniela Pastrana, ha llegado ya Carlos Ahumada, el empresario argentino naturalizado mexicano, personaje estelar en aquellos episodios de las videoacusaciones graves contra funcionarios que habían sido o eran en el esquema del gobierno del presidente López Obrador, René Bejarano, que ya no era funcionario, sino diputado local en la Ciudad de México, pero en fin, está Ahumada, queda libre por cuestiones de tecnicismos legales, pero va a declarar, se espera que declare hoy en la tarde o noche. ¿Qué opinas de esa súbita aparición de Carlos Ahumada en el escenario mexicano, siempre sugerente de acechanzas, especulaciones, revelaciones, Daniela? Pues sí, Julio, o sea, la palabra, el nombre de Carlos Ahumada por las implicaciones que tuvo dentro de lo que fue el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México y después, y sobre todo, pues por la relación y la conexión con el grupo de Carlos Salinas de Gortari, pues nunca deja de ser controvertido, siempre llama la atención. A mí la verdad, yo creo que es poco lo que puede decir que no haya dicho ya en todos estos años, que no haya publicado en este libro que publicó, que se llamaba el de Derecho de Réplica, ¿no? Donde pues desmenuzaba o revelaba todo esto de que Carlos Salinas de Gortari había sido quien coordinó la estrategia de difusión de los videoescándalos y que embarraba ahí a cualquier cantidad de políticos, que luego todos se fueron deslindando, no sé si recuerdan, pero pues sí era una cosa que nadie lo conocía después, ni Peña Nieto, nadie realmente lo quería ni siquiera estar relacionado o cercano al personaje. La única que en su momento lo defendió pues fue Rosario Robles, con también el triste final pues de esa relación en la que él mismo la balconeó, ¿no? Esta imagen de ella poniéndose la banda presidencial que le entregó Salinas ahí en su casa en una cena, pues era realmente una cosa terrible de parte de él hacia, digamos, la lealtad que ella le tuvo, él nunca se la tuvo a ella. Y bueno, pues fue un final ahí muy triste, pero yo creo que es difícil que pueda haber alguna revelación extra de todo lo que ya en su momento salió con el caso de Carlos Ahumada. No deja siempre de ser un personaje incómodo que sacude porque vuelve a recordarnos esos tristes pasajes que involucraban pues en actos de corrupción a muchas de las personas que estaban no solo con el gobierno de López Obrador, sino dentro de lo que entonces era el PRD y que pues terminó derrumbando a muchas personas, empezando por la propia Rosario. Y ya, bueno, pues a ver qué dice ahora, pero me parece difícil que tenga algo más que aportar de todos los elementos que ya da. Bien, Daniela. Arturo Rodríguez, ¿qué pensar de la aparición de Carlos Ahumada? Nuevas revelaciones, procesamiento judicial, lo que lo acusan, bueno, lo que le queda es pendiente 1 año y fracción de cumplir pena de privación de la libertad pues cuestiones de millones de pesos en aquella danza que hubo en aquellos tiempos de Carlos Ahumada, Rosario Robles y demás personajes de aquellos momentos. ¿Qué piensas de esta reaparición, Arturo? Oye, yo ahorita, como va desfasada la transmisión en mi reproductor de YouTube, estoy naturalmente conectado a la plataforma, pero luego me asomo a YouTube. Estaba viendo que se me notaban mucho las risas. Lo estaba leyendo comentarios. Qué bárbaro, Arnoldo, estás arrasando. El gigante de Guanajuato. Dale. Arnoldo se ve guapérrimo. Bueno, tienes saturado el chat, mi querido ¿Le estás invirtiendo mucho, Arnoldo, o qué? ¿De qué se trata o qué? Esto es bullying de Arturo, mano. ¿Cómo me balconeas? Arrasando en el chat. Pues es un día excepcional porque siempre Arturo es el que tiene aquí saturado de admiradores coahuilenses y locales, pero bueno, está bien, acepto humildemente. No, hombre, ¿y cómo le hacen ustedes para poder ver el chat al mismo tiempo? Yo me desconcentro.
cuesta mucho trabajo estar viendo el chat, los comentarios y al mismo tiempo tratando de articular alguna cosa coherente. Compañeros, no sé cómo lo logran, pásenos el tip. Multitask, es la costumbre de traer muchos fierros en la lumbre, yo creo. Bueno, menos mal que ahora me entero que no te estabas riendo de mis argumentos, Arturo, sino No, de ninguna manera. Fíjate que el caso de Carlos Ahumada yo creo que es uno de los grandes escándalos de corrupción con los que se inauguró el siglo XX. Hay otros, inclusive precedentes, ¿no? El Pemex Gate o los amigos de Fox, pero los escándalos de corrupción que pues están asociados al asunto de los videoescándalos sobre todo, nos lleva a revivir un episodio que tiene cuando menos 20 años, en el que hay personalidades muy del entorno de la 4T en activo, como sería el caso del propio René Bejarano, inclusive del excompañero de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y sin lugar a dudas, el hecho de que estos escándalos que se dieron en torno a los videos de aquella época, pues implican también parte de lo que sería el golpeteo de los grupos de poder de aquel momento, destacadamente del presidente Vicente Fox. Ya decía Daniela la implicación de Carlos Salinas de Gortari o de, si no recuerdo mal, Diego Fernández de Ceballos, en pues los diferentes episodios de bloqueo a la carrera presidencial en la que ya se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2006. Entonces, Ahumada, siendo el instrumento, habiendo sido, creo yo, la piedra con la que se dio el chingadazo, el golpe en ese momento. Chingadazo es en lenguaje académico especializado, ¿verdad, Arturo? Sí. Sí, perfecto. No a pie de página. Sí. Mi elocuencia me traiciona, perdón. Adelante. Fíjate que creo que habiendo sido eso, un instrumento, una piedra, un actor que sirvió para el golpe o los golpes, pues tiene una cuenta pendiente por saldar. Y en términos políticos, pero en términos jurídicos o judiciales, pues también. Y yo creo que en el contexto, el hecho de que esta deuda judicial de 1 año y fracción que tiene, pues le sea reclamada, puede tener, yo creo que la tiene, pero tampoco me atrevería a asegurarlo, pero creo que hay una definición política, pero apegada a derecho, a un derecho que, bueno, pues habrá de ir a las instancias judiciales para determinar cómo es que se tiene que solventar esa deuda temporal de pena corporal, ¿no? Es decir, de estar en la cárcel, o de estar más que en la cárcel, en prisión, y que en estos días pues estaremos viendo cómo evoluciona en el ámbito judicial, que además, otra vez lo político, está muy conflictuado por las condiciones de impulso al plan C y la propuesta que se está haciendo en la materia con el titular del Poder Ejecutivo. Cómo evoluciona el reclamo de la defensa de Ahumada en el sentido de que pues hay una prescripción ya, es decir, que ya no es aplicable esta pena corporal. Pero en cualquier caso, creo que el centro y el fondo es que se trata de una cuenta pendiente por saldar en términos políticos, pero también en términos judiciales, y que esos son los que se le están aplicando. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinar sobre este tema tan lleno de posibilidades de toda índole? Pero yo más bien lo veo carente de posibilidades, Julio. Creo que es un asunto, es agua pasada. La Ahumada que llega
es muy distinto y tiene mucho menos secretos ya que la Ahumada que huyó a Cuba, etcétera. Creo que a López Obrador ya no le interesa ningún tipo de ajuste de cuentas a estas alturas, ya está libre, llegó al hangar de la Fiscalía General de la República y luego ya en pocas horas salió. Una pena corporal de 1 año, pues es perfectamente conmutable. El tema fiscal ha quedado ya en cantidades muy bajas. Realmente yo creo que lo que este hombre quiere es paz. Fracasó su imperio empresarial, llegó a tener una constructora muy importante, equipos de fútbol, minas. Parece que todo eso quedó atrás. Yo dudo mucho que sea un factor político. Creo que pues, nos llama la atención lo que pasó hace muchos años y viene a la memoria cuestiones como las que aquí se han señalado, pero no creo que traiga más en las alforjas. Lo que sí me queda claro es lo que queda como lección del asunto, que es pues la facilidad con que a esta izquierda que llegó al poder, que ocupaba su segundo mandato en la Ciudad de México, se le acercaron empresarios de este tipo, corruptores, facilitadores de cosas, de dineros en efectivo para operación política, y que eso es una tentación presente, y que ahora que la izquierda o esta especie de izquierda morena que gobierna muchos estados del país, pues que eso está presente y ojalá aprendan muchos de estos políticos, muchos de ellos muy novatos que llegan a gubernaturas, alcaldías, etcétera, que vincularse a este tipo de empresas que vienen de manejar su éxito profesional con corrupción, no solo es de los políticos, también de los empresarios, pues siempre será un riesgo, ¿no? Pues es lo que veo que queda como lección, que además no creo que nadie la aprenda en cabeza ajena. Creo que las tentaciones siempre son mayores, ¿no? Bien. Bueno, Arnoldo, pues vamos a seguir con temas de la política nacional. Daniela Pastrana, pues todo hace suponer que Alito avanza a toda velocidad y con viento favorable, al menos en su ámbito interno, en rumbo a su reelección. Y por otra parte, en el PAN siguen ahí discusiones, me parece, menores entre personajes que aspiran a relevar a Marco Cortés sin que se defina aún el método o los caminos que habrán de seguir en este terreno. ¿Cómo ves este ámbito de los dos partidos, pues los principales que sobreviven de lo que fue la alianza xochitleca, que son PRI y PAN? Daniela. Yo honestamente creo, Julio, que están avanzando hacia su inevitable extinción. Como ya te he comentado, yo creo y estoy convencida que esas marcas ya no tienen sentido, para empezar porque hay una crisis de partidos, hay una crisis del sistema de partidos en el mundo, hay una crisis del sistema de partidos en México, y estas marcas que se fueron desdibujando tanto tiempo con el Pacto por México, estas marcas que yo decía era impensable ver las banderas de estos tres partidos juntos hace 20 años, y bueno, pues ahora las vimos con estas marchas rosas y tratando todos de algún modo de deslindarse de la carga del partido. O sea, la candidata era en un intento insistente en decir, no, yo no estoy con ningún partido. Porque al final, pues los partidos se fueron desdibujando y se fueron perdiendo como el sentido que o lo que hacía que la gente y la militancia se mantuviera cohesionada, ¿no? Entonces, en el caso de Alito, pues sí va a mantener todavía lo que le queda, insisto, de poder económico, porque pues esos partidos con lo que ganaron todavía van a mantener prerrogativas importantes, va a mantener un feudito pequeño, algunos locales, sobre todo en algunas entidades, ¿no? Pues ahí Coahuila nos puede platicar muy bien Arturo, va a mantener esos pequeños espacios y es lo que está tratando de defender, pero yo no le veo más salida. O sea, el PRI ahora que nos está queriendo convencer de que pues fue un error, que el neoliberalismo fue un error, que fue un error no haber aumentado los salarios en casi 40 años, todo eso que pues todo el tiempo les dijimos que era un error y que fue el motivo por el que se partió el PRI, pues ya no lo tienen. Y el PAN,
pues también lo veo en ese sentido, o sea, no se ponen de acuerdo de cómo va a ser la sucesión. Marco dice una cosa, luego vimos la semana pasada este pleito con Felipe Calderón que ya ni siquiera está en el PAN, ¿no? O sea, Felipe Calderón que se fue del PAN y entonces no tendría motivos para tener que estar discutiendo sobre la vida interna del PAN, es como, ¿no? O sea, como ver no sé, a Cuauhtémoc Cárdenas alegando con Zambrano por la pérdida de registro del PRD, o sea, como que ya se fue y no tendría por qué estar en esa discusión que le dimos, pero en el mismo sentido, o sea, el PAN va a seguir manteniendo ciertos recursos, va a seguir manteniendo ciertos espacios, a Benito Juárez no nos va a quedar de otra, o León no va a quedar de otra que mantener, o sea, van a quedar como sus espacios, sus reductos, pero la marca va a tener que modificarse porque ya no le representa a enormes bloques de la sociedad nada esa marca política, y entonces pues ahí vamos a estar como pues viendo, yo creo que ahorita con poca atención, ¿no? Ahorita para mí se pueden seguir peleando todo lo que quieran, porque de todas maneras lo que ocurre para los que no estamos dentro de esos partidos termina siendo bastante irrelevante, no tiene impacto en la vida pública. Entonces, va a haber una discusión importante en las cámaras. Creo que ahí tendremos que poner de nuevo los ojos para ver cómo quedan las coordinaciones, porque pues finalmente ahí van a tener lo que les quede, ahí y en las gubernaturas y en algunas alcaldías, pues lo que les queda de rejuego político. Pero bueno, pues ahora que empiece la Cámara, le pondremos más atención. Bien, Daniela, gracias. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves los procesos internos de PRI y de PAN rumbo a sucesión o confirmación de su dirigente en el PRI y relevo en el PAN? Arturo. Es parte de un proceso que tiene ya bastantitos años de construcción de dirigencias caciquiles que pues se están materializando en el caso del PRI con la continuidad de Alejandro Moreno, que básicamente cooptó toda la estructura de decisión, ¿no? De decisión dentro del Consejo Político, de la propia Asamblea. Lo hizo de una manera gradual, excluyendo sectores y organizaciones, colocando a los dirigentes de partido en los estados, porque los dirigentes de partido en los estados normalmente obedecían a los gobernadores, pero pues ya no hay gobernadores priistas, quedan dos. El PRI en términos territoriales se ha convertido en un partido del norte central de México, básicamente con presencia en Durango, Coahuila y Nuevo León. Y esto, pues naturalmente, abre la posibilidad para que Alejandro Moreno y su grupo, pues hayan colocado en los últimos años las dirigencias estatales que responden directamente a su dirigencia nacional. Entonces, con esa estructura, la reducción de representación de sectores y organizaciones, pues se quedó con el control de la vida interna o de las decisiones dentro de ese instituto político que sirva para lo que sirva, ¿no? Es decir, yo creo que todavía es temprano para hablar de la defunción. Estaríamos, yo creo que más cerca de eso si hubieran bajado de 2 dígitos la votación. Hay que esperar a ver cómo les va en 2027, porque también algunos gobiernos morenistas pueden estar sufriendo desgastes en las entidades federativas por malos gobiernos, que los hay. Entonces, esos malos gobiernos pues habrán de enfrentar a una oposición mejor plantada en algunos territorios. Entonces, mientras eso sucede, todavía no podemos hablar de la extinción, como tampoco podemos hacerlo del PAN, o yo creo que mucho menos del PAN. En el caso del PAN, el control de la vida interna y de las estructuras para la toma de decisión ha estado bajo un grupo muy localizado
en torno a Santiago Krill, desde la elección de Gustavo Madero en 2011, si no me falla la memoria, 2010-2011, y se ha mantenido en ese grupo, después con Ricardo Anaya, luego con una serie de dirigencias mínimas temporalmente, y finalmente con Marco Cortés. Así que es predecible que alguien de ese mismo grupo político que tiene el control, el liderazgo, la coordinación de los llamados padroneros, un grupo de panistas que controlan los padrones en los estados, por cierto, muy destacados en el caso ahí de Guanajuato, Aguascalientes, este hombre, siempre se me olvida el nombre, nomás me acuerdo de lo de Montana. Sí. Luis Alberto Villarreal. Villarreal. ¿Cómo que nomás se acuerda de Montana, Arturo? Del grito, ¿no? Yo pensaba que de Montana específicamente. Ánimo, Montana. Ánimo, Montana. Bueno. A ver, Luis Alberto Villarreal ya no gana ni San Miguel de Allende, pero ahorita platicamos. Sí, pero gana Guanajuato. Lo que yo creo, Arnoldo, no sé, es que al menos es uno de los Villarreal son identificados como parte del grupo de padroneros, aunque electoralmente no tengan la posibilidad de ganar elecciones. En las denuncias que se han venido haciendo en los últimos años por panistas inconformes, y pues es uno de los identificados. Entonces, bueno, creo que eso nos lleva, en resumidas cuentas, a una sucesión dentro del mismo grupo de control del PAN que apunta, por lo que alcanza a advertirse, hacia uno de los padroneros, el capitalino Jorge Romero. Bien, ahorita entramos pues con Arnoldo en estos temas, aunque ciertamente este hombre, Luis Alberto Villarreal, pierde en San Miguel Allende, pero se casa con quien ahora es la gobernadora panista de Aguascalientes, la señora Jiménez. Sí, pues así es que bueno, no está ya en la lid electoral, pero sí en la lid pues de primer damo de Aguascalientes, Arnoldo Cuellar. Pero bueno, PRI-PAN, ¿cómo vas viendo los procesos de nombramiento de directivas? Cuando le preguntabas a Daniela y decías de alguna manera esta imagen de que Alito iba a toda velocidad, me acordé de aquel chiste del tipo que se arroja del piso 10 y cuando va en el piso 3 dice, no, pues hasta ahorita las cosas van muy bien, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ese ir a toda velocidad es ir a una situación pues de catástrofe política para los intereses, no sé si de Alito, porque en el camino él puede lograr un buen resultado hasta económico liquidando al PRI, pero sí para lo que ese partido todavía podía representar en muchas regiones. Por ejemplo, yo no veo a los gobernadores. Sí. Fíjate, Arnoldo, que estábamos platicando hace rato con Carolina Rocha, y ella decía que el negocio de Alito no era conservar al PRI como había sido, sino convertirlo en una cosa chiquita para tener como un negocito de venta de votos en el Congreso, como han sido varios de los partidos, y que entonces esa es su apuesta, la de convertirse en el partido chiquito que pueda estar alquilando votos en las cámaras, Arnoldo. Bueno, y es un papel muy triste y habrá que ver si se lo permiten, no solo los priistas que ya se confrontaron con él, sino incluso los que forman parte ahorita de su camarilla y donde hay personajes como tanto el paisano de Arturo Moreira y su pareja Carolina Villano, o como Manuel Añorbe, que probablemente ahorita manden un poco a este broncudo Alito que va a todos los noticieros a reñir y a pelear y a decir el mismo discurso que se agota muy rápidamente, de que la culpa de todas sus desgracias políticas la tienen más o menos de Calles hasta Beltrones, por cierto, paisanos, y que no se hace responsable de nada, pero que es un discurso muy pobre, que yo no creo que le diga nada pues ni a la clase política tradicional, ni a la inteligencia, si existe todavía mexicana, y mucho menos a los jóvenes, que funcionan mejor con la propaganda de MC. Entonces ahí no veo mucho, veo que después de esta batalla, lo que pase después de que se litigue en el INE si tiene o no legalidad todos los movimientos que ha hecho, el propio Alito estará expuesto a traiciones internas
de quienes también ven que puede haber un buen negocio en el tema. Añorbe, que acaba de traicionar a Manlio Fabio Beltrones, yo no sé cómo le tiene confianza a Lito, ¿no? Está cuidándose las espaldas. No veo que ahí, en esa pequeña podredumbre, ¿no? Interna, todos encerrados y peleando contra el mundo, pero ninguno confiando en ellos mismos. No, bueno, pues va a ser muy interesante como para una novela gótica seguirlo, pero no para el debate público en el país ni de los grandes temas nacionales. Están los estados, además, donde Alito mantiene dirigencias espurias. El caso de Guanajuato, que envió a una exdiputada de San Luis Potosí a dirigir el partido, que tenía 6 meses aquí cuando se apoderó de una diputación plurinominal, que ahora va a repetir, y que esto aleja automáticamente a otros periodistas de participar. Por supuesto, simularon todas las asambleas, las hicieron en nada más en actas para llevarlas para la modificación de estatutos, que me imagino que es un método que está pasando en otros lados, ¿no? Entonces avanza a toda velocidad hacia la liquidación de un partido que uno esperaría que tuviese todavía algo que aportar por su presencia histórica, así haya sido autoritaria, pero que, bueno, pues ocuparon un siglo de la historia de este país, ¿no? Y que tenían la posibilidad de reformarse, de reformularse mínimamente para ir a darle la cara a un electorado. Es asombroso cómo estas, si les podemos llamar autocríticas, que yo no las veo como tales, sino más bien son rencillas de Alito, no se hicieron antes, no se hicieron hace 3, 4 años cuando tomó el partido y en ese momento era un buen momento para cambiar del neoliberalismo a la, ¿cómo le llamó ahora? Se me olvida el término, algo de izquierda o socialdemócrata, ¿no? Su nueva definición. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Me parece incluso excesivo el tratamiento periodístico. Veo en El País 4 o 5 artículos, uno de Otto Granados, Roldán, sesudísimo sobre por qué el PRI es como es, ¿no? Que me parece que está sobredimensionado el fenómeno de un pequeño pillo que llegó y se apoderó y dio un golpe interno, usando las peores triquiñuelas y no ninguna, digamos, instrumento de política, ¿no? Entonces, esa historia no puede acabar bien de ninguna manera. Y en el PAN tienen otra forma de procesar las cosas, porque es una camarilla, y han logrado este tema, por cierto, muy priista, de garantizarle la sucesión a alguien para que proteja al que ya se va. Y así vemos hoy a Ricardo Anaya con una diputación protegido por Marco Cortés, y Marco Cortés esperará que dentro de 3 años Jorge Romero a su vez lo proteja a él. Digamos que es una dinámica mínimamente más sofisticada de la que echó Manuelito. Es más, le expropiaron al PRI esa forma de estas sucesiones internas para garantizar, o pactos de complicidad, ¿no? Para garantizar y de alguna manera presentar caras nuevas y simular que hay relevos. De cualquier manera, creo que lo que va a pasar en el PAN va a ser afectado por lo que está pasando en el PRI, porque muchos de los disidentes que están buscando contender contra Romero, o que se abra la posibilidad de una contienda y que sea más allá del aparato nada más del Consejo Nacional, seguramente pondrán el ejemplo del desprestigio en que ha incurrido el PRI para ponerlo frente a Marco y decirle que tiene que realmente hacer un ejercicio de crítica, autocrítica y de democracia, ¿no? Vamos a ver si eso se produce. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo. Nada más observar que Arnoldo, ante mi expresión sobre Villarreal, no pudo dejar de acentuar el origen territorial de Rubén Moreira. Oye, pero nada más déjame decirte algo. Ricardo Villarreal, el hermano y heredero de alguna manera de Luis Alberto, perdió la elección como candidato a diputado federal esta vez, el 2 de junio. Le ganó Morena, por cierto. Dice no, pero acá Rafael, el señalamiento de Arturo es lo que dijiste, el paisano coahuilense de Rubén Moreira, Arnoldo. Pero era una descripción muy objetiva, sin ninguna malicia de ningún. Dice Rafael Gómez, ¿cuánto rencor alberga ese corazón guanajuatense? Me duele, Arnoldo. Muy bien. Daniela, ¿cuánto rencor alberga ese corazón guanajuatense? Me dueles, Arnoldo. Bueno, Daniela Pastrana, sálvanos, por favor, de estos momentos de peleas regionales, de batallas.
totalmente de acuerdo con Carolina Rocha, eso sí lo quiero decir. O sea, sí creo que a eso está el PRI jugándole, ¿no? A estos pequeños cotos, a este partidito. Y como bien dice Arnoldo, pues sí son, o sea, pues sí son, es que son políticos menores, o sea, son pillos menores, y eso es, sean solitos en el PRI que se están peleando entre todos, porque pues es que dice, ¿quién va a confiar en quién? O sea, si uno ve todos estos personajes, Moreira, Beltrones, Alito, yo, si fuera uno de ellos, no confiaría en el otro, por supuesto que no. Entonces, puede ser así o puede ser por camarilla, como en el PAN, pero también con un nivel político muy menor. No vemos discusiones políticas internas fuertes en los partidos, no vemos discusiones políticas hacia afuera, justo, no para mantener a su militancia y a sus pequeños grupos y a sus pequeñas camarillas locales, sino para conseguir militantes, para tener mensajes que impacten en la opinión pública, pues no lo vemos porque son menores en todos los casos, todos los que han mencionado, perdón, pero pues son políticos que no están o que no han estado como pues a la altura del momento político que tiene el país. Entonces, pues bueno, yo ahí los dejo que sigan peleándose entre los guanajuatenses y los coahuilenses y bueno, pues yo eso creo, de verdad creo que ya como marcas necesitan repensar mucho y estos dirigentes que tienen no les van a ayudar a reacomodar las cosas que tienen en los partidos. Definitivamente con estos no van a ir a ningún lado. Bien, Daniela, gracias. Arturo Rodríguez, si quieres algo para alusiones personales y si no, entremos al tema que ha generado una cantidad de expertos forenses, balísticos, de seguridad nacional, de control de daños para personalidades, que es el atentado contra Donald Trump, de la oreja de Van Gogh a la oreja de Van Trump, han dicho algunos. Pero, ¿cómo ves eso? Y el tema del el candidato a vicepresidente, Benz de apellido, que pues también es preocupante por sus declaraciones hacia México. En fin, Arturo, alusiones personales, ¿sigues con la batalla regional o le entramos a lo internacional? Oh, fíjate que yo quiero hablar de otro tema. No es cierto. La mesa Montessori, la mesa. Normal. Fíjate, Sí, normal. No, creo que muy brevemente el proceso, la elección en Estados Unidos creo que estaba muy definida ya desde hace tiempo hacia el lado republicano. Las dudas o las condiciones de salud física y mental de Joe Biden no posibilitan un gran avance de los demócratas, además con una presidencia muy cuestionada y muy mediocre. Entonces, me parece que los republicanos ya estaban encaminados, que su figura más relevante es naturalmente Donald Trump, que la selección de su vicepresidente pues nos lleva a anticipar, a advertir lo que con el propio Trump sabemos, que es una, pues una tendencia a la consolidación de los discursos más conservadores, que son antiinmigrantes, pro armas, nacionalistas, adversarios del libre comercio, con una notoria intención de cautivar la emoción y por lo tanto el voto de las clases populares estadounidenses, es decir, de los gringos pobres, ¿no? Sobre todo del blanco pobre desempleado, y que es más o menos parte de lo que ocurre independientemente de la ideología política en muchos países. Voltear hacia ese sector del electorado y convertirlo en objeto de tu narrativa política, pues genera buenos dividendos. Creo que para nosotros como país vecino y en desventaja económica, como un país expulsor de migrantes, pero también territorio de tránsito, pues tenemos la notable preocupación, creo que bastante generalizada, de cómo le pueda ir al país.
aun cuando el vicepresidente de Estados Unidos pues no tiene un papel tan destacado en la ejecución del gobierno. El radicalismo, además de un hombre tan joven, creo que no tiene ni 40 años, que además tiene habilidades oratorias, que pues, ha escrito un libro que ha sido un éxito, un libro autobiográfico precisamente reivindicando su origen popular y obrero, y que se ha convertido también en un hombre de negocios importante, en fin, que encarna mucho de lo que es aspiracional para un amplio sector o una amplia mayoría estadounidense. Creo que nos pone en la pista no solo de la preocupación por Donald Trump, que pues también ya es un hombre grande, sino que nos pone en la pista de los riesgos de la continuidad en las tendencias conservadoras que pueden tener efectos pues, dramáticos para países como el nuestro. Bien, gracias Arturo. Sobre el mismo tema, Arnoldo Cuellar, por favor, Donald Trump y su candidato a vicepresidente Vance. ¿Qué opinas, Arnoldo? O lo que quieras, ya sabes que aquí, pues lo que sea. Brevemente, para no verme tan mal y poner el desorden ahora que todo el mundo está bien portado. Pues no sé, la dinámica del atentado, haya sido como haya sido, fue fundamental para casi ya garantizar el triunfo de la fórmula republicana, ¿no? ¿Qué semana o qué mes tuvo Biden entre el debate, las equivocaciones, etcétera, y luego esto? Incluso el asunto de que ahora está pidiendo disculpas porque habló de poner en la diana a Trump. Y pues, no sé, me parece que es una coreografía, o sea, ocurre este atentado, la herida es menor, se toma la foto esa épica con el puño levantado, muere el autor del atentado, lo cual nos deja sin la posibilidad de saber más. Es una conspiración perfecta o la simula también, que sería un desperdicio si no lo fuera, ¿no? Y bueno, pues tendremos a este presidente con este vicepresidente representando los peores instintos de esta democracia imperial norteamericana, ¿no? Que es cerrarse al mundo, que es cegarse ante las causas de la migración, donde en buena medida la responsabilidad es de la propia política norteamericana, la económica, la climática, la ambiental, la militar, la injerencia, su intromisión en las diferentes agendas mundiales con esta vocación de imperio que tienen, donde se están generando en buena medida por lo que está pasando en el mundo, en el sur global, pues los flujos migratorios, un sur cada vez más empobrecido, cada vez más afectado por muchos factores, por la Organización Mundial de la Producción y por el cambio climático, y los países del norte queriendo convertirse pues en fuertes apaches, y esto dándole oxígeno, ya más que oxígeno, francamente ya esteroides, como suele decirse, a todos los políticos populistas de derecha, xenofóbicos. Entonces, pues habrá que estar preparado para eso, ¿no? Y bueno, pues además la posición geopolítica de México lo sitúa en un espacio muy complicado, porque pues somos esta especie de corredor que tendrá que lidiar con los efectos de toda esta escenario del que estamos hablando, ¿no? Aquí tendremos el problema de los migrantes, aquí tendremos el problema de las complicaciones del comercio global, creo que queda corto el tema de la relocalización de empresas frente al hecho de que el votante norteamericano que va a darle el triunfo a Trump también quiere empleos en su país, ¿no? Y que los grandes consorcios mundiales que han buscado la mano de obra barata, la corrupción de los países emergentes que les abarata costos, etcétera, también tendrán que voltear a ver la posibilidad de mantener empleos en Estados Unidos, porque hay una cuestión política fundamental ahí, ¿no? Entonces, y además con el recambio que puede significar este vicepresidente, que le puede dar garantías de continuidad a este tipo de políticas, pues me parece un escenario preocupante, es decir, poco, pues es realistamente decir, es a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años, ¿no?
y tendremos que tener manera de sobrevivir frente a eso. Sí. Bien, gracias Arnoldo. Daniela, tu opinión sobre el atentado, o sí o no. Uno, dos, pues la aparente imbatibilidad de Donald Trump, que parece encaminado directito a la presidencia de Estados Unidos, y el acompañamiento de quien el propio Biden dice que es la réplica o el clon del propio Trump, más joven, que es este candidato a vicepresidente Vance. Daniela. Oye, pues hay un montón de cosas que pensar de esto. Ahora que estaba viendo también un montón de memes y eso, también hay una imagen que comparan a Trump con un personajito, un Pokémon, que tiene como una oreja como en piquito acá. No sé cómo se llama ese Pokémon, pero es uno que tiene el pelo amarillo y este huequito aquí en la oreja. La verdad es que el ingenio para esas memes, yo es una cosa que siempre voy a envidiar, ¿no? Esa capacidad que de pronto se tiene para, pues, plantear, ¿no? Similitudes, para cuestionar incluso definiciones políticas. Y ya en la parte más seria, hay una cosa que me llama mucho la atención, porque viendo la prensa de Estados Unidos, pues está muy claro cómo algunos han intentado plantear incluso la posibilidad de que esto le complica a los demócratas el cambio de candidato, que era de lo que se hablaba después del debate presidencial, es decir, a quién le conviene, y algunos piensan que ya puede ser tan imbatible la posibilidad de que pierda Donald Trump la presidencia, que ya pues no tendría ni caso quemar a otra carta, ¿no? Otro cartucho. Entonces viene a complejizar esa posibilidad de cambiar al candidato de parte de los demócratas. Y por otro lado, está también pues un sector importante de la prensa, pues los más afines pues al Partido Republicano, pues con una exaltación de la figura, así como pues esta idea, ¿no? del muy valiente, y además incluso cuestionando cualquier tipo de crítica al personaje, con intentos por ahí leía una nota de Fox que decía que no sé, no me acuerdo cómo era, pero era la relacionaban a China y a Rusia con la posibilidad de estar generando un clima de odio también contra Donald Trump, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se están moviendo las fichas, Julio y Arnoldo, Arturo, porque es el personaje que elige, ¿no? Que puede decir es una calca joven de Donald Trump, no es tan así. O sea, ¿quién es este personaje que es, no sé, abogado, que estudió en Yale, en la Escuela de Leyes, y que es parte del Partido Republicano, y que por lo visto se hizo muy, muy, muy famoso con la publicación de un libro que se llama Elegía Campesina, y que explica, bueno, la traducción en español es esta, y que explica un poco cómo es ese electorado blanco campesino que es base de la popularidad o de la aceptación, o el que le da finalmente el triunfo a Donald Trump en Estados Unidos, y que además parece que al hombre le encantó, ¿no? A Trump le pareció maravilloso la biografía que hace, y que cuenta un poco esto. Pero él está casado también, y eso me llamó mucho la atención, porque lo estaba leyendo la historia, pues ya ven que siempre yo me fijo mucho en el tema de las mujeres, y estaba leyendo la historia de su esposa, que además en algún momento se afilió en 2014 ella se llama, estoy buscando aquí el dato, Chilukuri Vance, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque es hija de migrantes indios, a la que conoció ahí en la Escuela de Leyes de Yale, y que en 2014, fíjense qué curioso, se registró como demócrata. Entonces, eso pone elementos de complejidad, porque en un discurso que tiene muy relacionado con, o sea, muy antimigrante, muy de derecha, pues como que de pronto no checa esta relación, ¿no?
que es una de las cosas que nos hacen compleja la elección. También estaba viendo del joven que pues se supone que es el que disparó y el que se utiliza este eufemismo de que fue abatido, pues en realidad lo mataron al tirador, y que también era se había registrado en el Partido Republicano. Entonces me parece que estamos viviendo, y ya con eso quiero cerrar la idea, momentos muy complejos en el proceso, digamos, en Estados Unidos, en la política de Estados Unidos, donde hay que ir mucho con tiento para ver qué cosas se están moviendo hacia qué lugar, porque finalmente, para bien y para mal, lo que ocurra en ese país, pues va a tener impacto mucho en la vida de América Latina, pero sobre todo también en impacto en el mundo, en un mundo que se está disputando ahorita fuertemente y económicamente con China, ¿no? Entonces, pues vamos, es bien interesante porque también hay como mutaciones interesantes de los personajes, ¿no? Que nos invitan a tener lecturas más profundas de lo que hacia dónde se puede orientar o no una decisión. Bien, gracias, Daniela. Son las 2:57 p.m. Nos queda un minutito para un postrecito de 60 segundos. Arturo Rodríguez, por favor. Pues muy rápido ver este reportaje que publicó Animal Político a propósito de la búsqueda de un periodista desaparecido en la época del Porfiriato. Sí, qué buen reportaje, sí. Un trabajo espectacular, pero sobre todo trascendente en la medida en la que, pues, creo que en mi perspectiva al menos, la búsqueda de desaparecidos no ha sido una prioridad del sexenio que concluye, y que no sé hasta qué punto pueda hacerlo en el que viene, como para un gasto tan exorbitante en un episodio de este tipo. Entonces, bueno, pues solo comentarlo, referirlo, recomendarlo. Sí, muy bien. El desaparecido más importante para AMLO: drones, georradar y más de 9.5 millones de pesos para buscar al general Catarino en Panamá, para encontrar los restos, el desaparecido más importante. En fin, Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor. Perdón por guanajuatizar, aunque hay un ingrediente coahuilense que vamos a mencionar. Ya esta va a ser la mesa de Guanajuato, Arnoldo Cuellar. En Guanajuato se celebró minutito, por favor. Un foro por la paz. Mira, me parece relevante porque es un estado pues violentado, con una historia terrible en los últimos años de inseguridad, de fosas negadas que te han tenido que ser admitidas por la actividad de las familias y las buscadoras. Que el gobierno del estado patrocine un foro de paz al que trae influencers y oradores internacionales, que bueno, pues no está mal escuchar a Rigoberta Menchú, bueno, a José Ángel Gurría o a la hija de Nelson Mandela, pero que tiene muy poco que ver con lo que está pasando. Lo que sí ya no me explico es escuchar a Chumel Torres con frases clasistas diciendo que los que nacen en el norte sí saben de valores y que hacer trampa es de nacos y cosas como con unos estereotipos absurdos, y que bueno, se llena por la popularidad de los personajes, y el gobierno del estado a través de su Secretaría de Gobierno simula que está haciendo algo por la paz en Guanajuato. Me parece francamente obsceno esta forma de tirar el dinero, que se presten a ellos estos personajes, que bueno, pues vienen y cobran muy bien, y se genera esta simulación como la que también se ha generado con los programas para combatir las drogas, que se van y se adquieren en franquicias islandesas y que realmente tienen al Estado en los mismos problemas y quizá más graves cada vez, ¿no? Nada más eso. Bien, gracias. Daniela Pastrana, por favor, postrecito. Pues rápido, Julio, pues yo les quiero invitar, ya que estamos en esto de las recomendaciones, a que si no han visto, pasen a ver la mesa roja que tuvimos ayer, porque mis queridísimas compañeras Tere Rodríguez de la Vega, Ingrid Urgelles y Gabriela Arevalo hicieron una enorme disección, de verdad muy recomendable. Yo todavía la sigo pensando, de lo que significan estos nuevos términos de riqueza holística, prosperidad compartida, nurturing, que no es nada nuevo, pero estos nuevos elementos que nos están dando para los análisis de lo que viene del segundo piso de la transformación, es imperdible. Entonces les recomiendo mucho que vayan a escucharlas.
Está en el archivo, entiendo, de pie de página en sus páginas de internet, pero ¿qué día es y con quiénes, por favor, y la hora, por favor, Daniela, de la famosa mesa? Es los lunes a las 8:30 de la noche, pero pues se queda ahí grabado en YouTube, lo pueden ver después de ver a Julio Hernández, los que están acá escuchando las videocharlas a las 9, lo pueden terminar y ver, y también lo tenemos ya en Spotify, ¿no? Pero la verdad es que el programa de ayer, de verdad, son unas mujeres sumamente inteligentes y hicieron una radiografía de las implicaciones que tienen estos nuevos modelos que estamos escuchando tanto, ¿no? Entonces ahí les recomiendo mucho. Daniela, Arturo, Arnoldo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. luego. Saludos, Dani, hasta Arturo. Luego. No hard feelings. Hasta pronto, gracias.